Y aquí, ¿no es cierto?, me resulta súper relevante hablar primero de las masculinidades hegemónicas, las masculinidades que han concentrado el poder. Porque este poder se ha concentrado, ¿no es cierto?, y voy a hablar del ámbito laboral, en la mayoría de las estructuras laborales, y hemos concebido el trabajo también de una manera muy masculina. Y eso ha limitado también la presencia de las mujeres en estos espacios de trabajo. Entonces, para mí una de las características de las masculinidades que yo espero que surjan, ¿no es cierto?, permanezcan y se asienten en estos tiempos modernos, son masculinidades que, más allá de llamarse positivas, eh, nuevas masculinidades, desafíen las estructuras de poder que los mismos hombres han impuesto y que sean espacios de mayor apertura para las mujeres. Y aquí, tal vez en un doble clic, no solo para las mujeres, porque cuando hablamos de masculinidades hegemónicas también dejamos de lado otras masculinidades, masculinidades que son cómplices o masculinidades que tienen menos poder dentro de esta estructura. Entonces, el comportamiento machista de estas masculinidades predominantes no solamente discrimina y desfavorece a las mujeres, sino que también a otros hombres con menos poder, pero también con grandes necesidades de desarrollo profesional, laboral y de grandes necesidades de conciliación en la vida personal, familiar y laboral. Recién terminé una actividad con un grupo de mentores que estamos formando desde Humana Consultores en una empresa, y es un grupo de mentores en su mayoría hombres, y ellos van a formar mujeres. Entonces, y ellos van a acompañar a mujeres a que desafíen la cultura masculina de la organización en la que están trabajando. Y para mí ha sido súper desafiante y ha sido un bonito modelo, porque muchas veces hemos escuchado de actividades donde solamente las mujeres han participado mentoreando a otras mujeres. Pero más interesante me resulta trabajar con un grupo de hombres, desafiar sus sesgos inconscientes respecto de las mujeres, desafiar su eje machista, ¿no es cierto? Y tener conciencia y dar posibilidades a las mujeres que a veces les cuesta mucho más desplegarse en esos escenarios masculinos. Trabajar su sensibilidad, su acercamiento, hacerlos conscientes de las dificultades, las barreras o los obstaculizadores que ellos presentan como cultura al resto de las mujeres, es verdaderamente satisfactorio cuando lo ven, cuando lo pueden ver, cuando empiezan a tomar acciones y empezamos a trabajar en conjunto por una integración más sustentable. Eso para mí son masculinidades modernas. No lo sé si son nuevas masculinidades, si son masculinidades positivas, pero son masculinidades que hoy día en este programa de mentores se están atreviendo a desafiar una cultura masculina, una cultura con masculinidades hegemónicas poderosas, y donde ellos saben que son sumamente responsables de poder aperturar estos espacios para que las mujeres no solo se incorporen, sino que se mantengan y se desarrollen plenamente en este escenario. Yo les conté a ellos recién que los iba a tomar como ejemplo, resguardando su confidencialidad, porque en realidad han sido conscientes de sus sesgos inconscientes, ¿no es cierto?, que han limitado su trabajo. Así que para mí, independiente del nombre, creo que el gran desafío de hombres, ¿no es cierto?, es el superar los comportamientos machistas asociados. Y no quiero dejar fuera a las mujeres, porque sabemos que todos crecimos bajo la misma cultura. Por lo tanto, muchos de estos comportamientos inconscientemente los replicamos, porque los naturalizamos desde muy pequeños y pequeñas. Así que también creo que ahí las mujeres podemos aportar a que estas masculinidades modernas, nuevas masculinidades o masculinidades positivas también puedan encontrar un camino de mayor conciliación con las necesidades de las mujeres. Gracias, Eso es todo. Carolina. Súper interesante porque ahí empezamos, ¿cierto?, a desafiar estos conceptos que de repente aparecen, ¿no? Y que nos empiezan a motivar en la reflexión. Iván, bueno, ¿cómo lo ves tú?
Hola, buenos días a todas y todos. Mira, este es un tema súper interesante, la posibilidad de participar acá en este panel. Yo desde el punto de vista de las comunicaciones me ha interesado mucho el tema. A nosotros siempre se nos pide un pie forzado cuando nosotros del área de las comunicaciones debemos colaborar con el tema de la equidad de género. Yo vengo trabajando el tema desde sus inicios y siempre digo que soy la persona más representativa para verlo porque yo soy de formación absolutamente tradicional, machista, familia con 3 hombres, hijos, un padre y una madre dueña de casa. La estructura más patriarcal que tú te puedas imaginar, y sin embargo se pudo hacer el recambio debido a las experiencias de vida que uno tiene. Cuando uno hace después el adentramiento en el tema comunicacional, te das cuenta que hay un punto, una herramienta que es clave para todo este tipo de cambio y que es el lenguaje. Cuando nosotros partimos a discutir el tema de las masculinidades y conversamos en primer lugar de las masculinidades positivas, decidimos hacer una revisión crítica de ello. Y dijimos, es una trampa, y nosotros nos solemos meter en trampas porque los seres humanos nos gusta simplificar los problemas a través del lenguaje. Y eso que a veces puede ser una solución súper rápida y eficiente para ciertos temas de cambio cultural como el que estamos viendo acá, que se arrastran desde varios cientos de años y que todavía tienen harto correlato en el siglo XXI, de repente no son suficientes. Cuando yo hago una nueva denominación y hablo de masculinidades positivas, siempre se va a presentar el antagonismo y es normal que la gente responda con una resistencia. Ya esta masculinidad positiva anteponga inmediatamente el concepto. ¿Qué entonces estamos hablando de masculinidad positiva? ¿Quiere decir que hay una masculinidad negativa? Entonces de nuevo nos vemos enfrentados o volvemos a darnos la vuelta y tenemos de nuevo este binario. Bueno, malo, y vamos a encasillar y vamos a estigmatizar, porque de ahí hay solamente un paso. La persona que cumple, porque al dar un nombre tú le das una serie de atributos, la persona que cumple estos atributos, ¿con eso cumple todo? ¿O además tiene que jugar un rol bastante más activo que solamente cumplir ciertas etiquetas? Ese es el punto que nosotros debemos revisar y hacer este trabajo y este doble clic, como decimos ahora, que es no quedarnos solamente con la frase y con esto, porque en realidad se produce el efecto del bien pensante. Entonces estamos hablando de masculinidades positivas, pero a lo mejor cuando hablamos de masculinidades positivas estamos hablando de una cesión de la actual masculinidad que es esta machista, hegemónica, y la masculinidad positiva se puede tomar como esta masculinidad buena onda, que voy a ocupar en el amplio sentido de la palabra esto, en el sentido de que yo te cedo tales cosas. Soy positivo porque te ayudo en estas cosas, porque te dejo que tú te desarrolles, pero siempre es una cesión y es una tolerancia. Lo que aquí estamos hablando es de una integración y de un cambio en nuestros paradigmas. Hay un cliché que es una verdad dentro de comunicación. Los lenguajes crean realidades. Por lo tanto, lo que nosotros estamos proponiendo es que vayamos más allá, y es lo mismo que ha presentado Carolina, más allá del concepto de masculinidad positiva, más allá de las etiquetas y hablar en realidad de cuáles son los atributos reales que a la hora de interactuar dentro de la sociedad permitan generar efectivamente esta equidad de género. En el fondo es, superemos el tema de los apellidos, hablemos de una masculinidad y de sus atributos. ¿Y cómo podemos trabajar esto? Podemos trabajarlo como estamos trabajando otros temas que ahora son de punta dentro de la sociedad en que estamos. Se habla mucho del liderazgo y se habla mucho de qué es lo que hace que un líder sea el mejor líder. Podríamos hablar del mejor líder sobre la base de los atributos. Y yo creo que esa es un paso más que podemos hablar y nos va a dar más trabajo, porque implica empezar a hablar de cosas que tenemos y cosas que no tenemos. Es darse cuenta del punto ciego que tenemos y que tenemos que traerlo acá a la realidad. Pero creo que va a ser un trabajo de construcción de la realidad mucho más interesante, mucho más colaborativo y mucho más efectivo para lo que estamos trabajando y conversando en este punto, que es cómo aporta lo masculino en la equidad de género. Porque esto, como todas las cosas que hay en la vida, tiene dos partes. No solamente ceder e impulsar los derechos y lo que necesita la mujer para estar en buenas condiciones dentro de la sociedad, que es lo que le corresponde. Implica también saber qué es lo que pasa con el hombre, porque es un trabajo de dos. Hoy día estamos comenzando. No, Tenemos ahí un Eso micrófono. por mi parte. Ya. Gracias, Iván. Así es que el desafío ahí, tomémoslo, ¿no? Cómo cuidamos el lenguaje
y cómo salimos de la trampa binaria en la que, cierto, hemos sido educados. Tenemos a Alejandro Escudero también, que va a aportar desde otra perspectiva respecto de esta pregunta inicial, pues, ¿qué estamos entendiendo por masculinidad positiva? Bueno, muy buenos días a todas y todos. Quisiera dar este aporte a propósito de un tuit que vi el otro día en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y el tuit decía algo similar a esto. Decía, bueno, es momento de las mujeres, y por lo tanto los hombres, nosotros, porque era un hombre quien emitía este tweet, que tuvo muchos retweets, por eso lo menciono como contexto para este aporte que quisiera hacer a la discusión. Decía, es momento de que nosotros nos ausentemos y nos callemos un poco para que hablen las mujeres. Y esto me hizo, digamos, bastante reflexionar en términos a propósito de la preparación de esta conversación, porque justamente es el tema que nos convoca de las nuevas masculinidades. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué roles hemos asumido en el contexto diverso, en el contexto de promoción de la igualdad y equidad de género? Y acá retomo un poco el concepto que nos invitó a visualizar Carolina, que tiene que ver con desafiar. ¿Qué estamos desafiando? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo masculino? ¿Qué es lo que es ser hombre? Y tradicionalmente, ser hombre y ser hombre masculino estaba también atribuido también a un control y a un poder en el contexto de la división sexual. O sea, es como yo controlo la maternidad, cómo yo controlo el hecho de la participación laboral, cómo yo controlo también los espacios diferentes de poder, desde una mirada masculina. Por lo tanto, este tuit que les menciono es muy evidente en términos de que no es momento de que mujeres puedan tener el espacio para hablar y nosotros ausentarnos. Al contrario, es momento que hombres y mujeres desafíen el escenario actual a propósito de las nuevas masculinidades. Por lo tanto, este concepto de nuevas masculinidades nos invita a tener un rol activo. Hoy día en el escenario actual, en la sociedad, en un rol activo por la diversidad, por la lucha de los derechos, por la lucha también de los espacios de poder que históricamente han estado desplegados y han estado atribuidos a hombres por las características sociales que hemos tenido en diferentes culturas. Por lo tanto, hablar de nuevas masculinidades o masculinidades positivas nos refiere que tenemos que desafiar más allá de la distinción biológica, más allá de la distinción discursiva, y tenemos que mirar esto de manera cultural. ¿Y qué significa también mirar esto de manera cultural? ¿En qué elementos o condiciones también yo estoy generando en mis ambientes de trabajo, a través del discurso, a través de las distinciones que yo realizo? ¿Qué actitudes, qué acciones yo estoy promoviendo en mis contextos para que no tan solo sean hechos por sí mismos, sino que condicionen espacios de igualdad y equidad de género al interior de los espacios? Y por lo tanto, hablar de nueva masculinidad entonces es desafiarnos a una mirada mucho más global, más integrada, pero también con un rol activo de hombres y mujeres, porque a veces se asocia que nuevas masculinidades solo son de hombres, y no necesariamente. Hombres y mujeres en entender que la participación de hombres y mujeres requiere una transversalidad y una participación mutua en los roles que tradicionalmente han cumplido mujeres y hombres. Es decir que hoy día el escenario de la conciliación, las características de la corresponsabilidad, la participación del hogar, la gestión emocional de los hombres. ¿Se acuerdan? No sé si en esta audiencia han tenido este mensaje, pero lo conversamos en alguna oportunidad.
¿cuántos de ustedes escucharon en su infancia o actualmente que los hombres no lloraban? Que los hombres tenían que ser fuertes. ¿Y eso qué significa en la práctica? ¿O qué impactos tiene en la repercusión histórica y cultural de qué significa ser masculino y qué significa ser hombre? Entonces, claramente hay un desafío que es muy relevante en términos de que hoy día tenemos que ir desarrollando en todos los espacios culturales que tengamos, amigos, familias, trabajo y otros contextos, de cómo vamos desnaturalizando el concepto que hemos culturalmente aprendido de qué significa ser hombre. Porque ese concepto al mismo tiempo lleva una gran carga estereotipada de qué significa ser hombre y viceversa, también de qué significa ser mujer. Entonces ahí me gustaría dar ese pequeño aporte en relación a las nuevas masculinidades. Gracias, Alejandro. Entonces, pues, la primera idea que queremos, ¿cierto?, dejar instalada es que efectivamente aparecen nuevos conceptos, pero tenemos esta obligación no solo de cuestionarnos, sino que también de transformarlos en acción, ¿sí? No podemos volver a caer en la idea de las etiquetas. El concepto lo que está haciendo es provocar una mirada distinta. No es una etiqueta, es una mirada global que tiene que desafiar tanto los aspectos culturales como conductuales y que viene, ¿cierto?, a remover las ideas tradicionales de la masculinidad. Tenemos aquí una pregunta en el chat, ¿sí? Enzo Rivera pregunta qué plantea Kimmel en esta investigación o solo describe al hombre varón en esa época. Kimmel está citado en un artículo a propósito justamente de la descripción de la influencia de los distintos factores sociales, políticos, económicos y culturales para la idea de la hegemonía masculina. Y luego entonces esa descripción nos permite entender cómo se ha ido instalando la masculinidad tradicional, digamos. Entonces está, como te digo, en ese artículo citado desde ese lugar. Si hay más preguntas, pueden ahí incluirlas en el chat o levantar la mano si quieren antes de que pasemos a la pregunta siguiente. Y por mientras aprovecho también de saludar, me soplan por aquí que está Leslie Meyer. Ahí te veo, Leslie, jefa nacional del programa Buenas Prácticas Laborales de CERNAMEC. Así que también te saludamos y te agradecemos que te hayas podido conectar. Sigamos, avancemos con la pregunta siguiente. El segundo desafío que nos trae este concepto, ¿no?, de las masculinidades positivas es atendiendo a la evolución y los cambios de este concepto, ¿no? Sabemos que el estudio psicológico de hombre y de las masculinidades ha ido creciendo, el nuevo paradigma también está basado en o sea, hay aportes de la psicología positiva que vienen a aportar, a incorporar nuevos conceptos, nuevas ideas y abordar, ¿cierto?, la masculinidad con un eje central en lo adaptativo. ¿Y qué es lo adaptativo? Pensar en qué es lo que requiere este nuevo rol masculino. Entonces, tenemos que descartar que la masculinidad positiva no es solo lo opuesto a una masculinidad tóxica, a una masculinidad negativa. Es mucho más amplio que eso, tiene más que ver con dar cuenta de creencias y comportamientos que niños y hombres producen y que tiene consecuencias positivas tanto para ellos mismos como para los demás, ¿cierto? Entonces se aprende y se interioriza a través del proceso en que niños y hombres desarrollan su forma masculina de pensar. Por lo tanto, somos de alguna manera privilegiados, ¿no?, en tener pasar por esta etapa en que estamos socializando lo masculino de una manera distinta, tanto en el pensamiento como en el comportamiento. La idea es fomentar el desarrollo saludable y también el sentido del deber hacia los demás, ¿sí? Entonces, no solo vamos a desafiar el concepto de masculinidad positiva, sino que además vamos a ampliarlo, o sea, para salir
de esta idea binaria tradicional. Así es que a mis colegas, pues, ¿qué cambios y desafíos observan ustedes en este concepto de las masculinidades positivas? Vamos, Carolina, en tu ámbito, ¿cómo lo ves? Gracias. Lo estaba pensando porque desde lo que a mí me toca, sobre todo hacer en Humana y el rol que he tenido apoyando la implementación de la norma en diversas organizaciones, creo que uno de los desafíos más interesantes ha sido poder instalar que en hombres y en mujeres, pero principalmente en hombres, que la igualdad de género y las acciones de equidad no vienen a favorecer a las mujeres en la organización, sino que vienen a evitar la discriminación de las mujeres cuando éstas ocupan posiciones en las organizaciones. Y cuando trabajamos con los hombres el concepto de la no discriminación de la mujer en los espacios laborales, creo que eso es un cambio en la actitud. Entonces, para mí, y desde lo que me toca hacer, ¿no es cierto?, y para ser breve en esto, yo creo que una actitud favorable es el trabajo de actitudes no discriminatorias cuando las mujeres están en los espacios laborales. Además, ser sensibles ser sensibles, colaboradores, ¿no es cierto?, y activos en los temas de igualdad, evitando sesgos inconscientes que tienen que ver con el bloqueo a lo femenino, con el bloqueo o el sesgo a las cuotas, ¿no es cierto?, o con el sesgo de la sobrecapacitación de las mujeres para la posición de cargos ejecutivos. Entonces, desde mi mirada, y en lo que más me ha tocado relacionarme con hombres, creo que instalar o que los hombres desplieguen actitudes no discriminatorias en las mujeres, compañeras de trabajo, jefaturas, líderes o subordinadas, sería para mí un buen ejemplo, ¿no es cierto?, de estos nuevos tipos de masculinidad. Gracias, Carolina. Iván, ¿algún ejemplo, algún aporte aquí con los desafíos de la masculinidad? Mira, pensando justamente sobre el proceso y lo que hablábamos como desafío, nosotros como país, por ejemplo, ya iniciamos hace tiempo el trabajo en torno a la diversidad de género. Yo me recuerdo haber trabajado en Codelco este concepto cuando recién partió, y como empresa estatal había que dar un ejemplo al resto de la minería, que es una de las actividades más hipermasculinizadas que hay en este país, de cómo se podía instalar este nuevo concepto. Y siempre el primer paso era la campaña de sensibilización. Pero si tú empiezas a mirar, como todos los contenidos, con el paso de los tiempos te das cuenta que están un poco desfasados. Y si bien en su inicio era muy bueno contar con un proceso de sensibilización que diera cuenta de esta nueva realidad que había que hacer, de esta equidad que había que generar con respecto a las mujeres, yo creo que un aporte sería que este proceso de sensibilización, que siempre es el primer paso comunicacional que hay que dar dentro de una organización, dentro de una sociedad, para poder instalar esta nueva forma de cultura, se agregue ahora el concepto y el rol que tiene que tener el hombre dentro de este proceso. Siempre estamos hablando como de lo que tiene que tener la mujer, las necesidades que requiere para poder instalarse como corresponde, para ocupar el rol que necesita dentro de una organización, dentro de la sociedad. Bueno, pero ahora también vamos a tener que relevar el papel del hombre. Son dos personajes en esta historia que tienen que interactuar, y creo que eso debería quedar instalado dentro de los mensajes de sensibilización que se dan como punto de partida para hacer este cambio cultural. Creo que es súper importante. Además, acá hay un tema que es súper interesante, que es que nosotros seguimos siendo bien básicos, y lo estoy diciendo en el buen sentido de la palabra, para poder aprender conceptos. Y los conceptos se aprenden por el ejemplo. Creo que Chile en su momento, este país tan diverso, tan raro y que nos llena de sorpresa, dio un batatazo cuando eligió una mujer después de una hegemonía de tantos años de presidentes hombres. Creo que eso ya generó un remesón acá en Chile, y creo que eso es interesante utilizarlo como un punto de partida para poder generar cambios a partir de la instalación de este concepto. No es solamente que las mujeres tienen que ocupar un lugar. Ojo, para que puedan hacer eso hay un rol que tiene que jugar el hombre que es súper importante, y eso tiene que quedar descrito en nuestro lenguaje, tiene que quedar descrito en nuestros discursos, y eso tiene que quedar instalado organizacionalmente para que se transforme en una realidad. Yo creo que ese es un primer paso, es un paso que tienen que asumir los líderes, porque las acciones tienen que ir acompañadas de un discurso que haga o cierre el círculo de la consistencia.
En ese momento es cuando la gente va a darse cuenta que efectivamente hay una voluntad de generar esos cambios. Y después el resto se hace con las acciones que van a ir reforzando y van a ir generando esta sensación de que estamos todos colaborando y trabajando por este mismo desafío. Gracias, Iván. Así es que todos y todas que estén en los procesos de sensibilización, ¿cierto? Que a veces tienden a ser bien resistidos, ¿ah? Así que miren por ahí si tienen incluidas las masculinidades y esta idea más integral, ¿no? De todos los actores del sistema. Alejandro, desde lo que te toca a ti, ¿cómo has visto estos cambios específicamente, ¿no? Sí, ahí súper interesante también contrastar con otra pregunta, o sea, ¿qué sociedad queremos tener? Para poder determinar un poco nuestras acciones, nuestros desafíos, qué cambios hoy día están pendientes. Hace no mucho salió una encuesta de una organización a propósito de la pregunta que nos hacen ahí en pantalla. Salió una investigación de los casos de discriminación en Chile durante los últimos años. Y los datos evidencian que efectivamente ha habido un aumento exponencial de casos de discriminación, especialmente con personas del mundo de la diversidad. Entonces, ahí yo me pregunto, bueno, ¿qué desafíos tenemos para entender este concepto de las nuevas masculinidades, entender la gestión que tenemos sobre la igualdad y la equidad de género? Entonces, la conclusión que he sacado en mi experiencia laboral y humana es que tenemos que educar, educar y educar. Esto significa sensibilizar, capacitar, en poder destinar recursos, tiempos, agendas para instalar preguntas en nuestros espacios. A veces la discriminación no es tan categórica, no es tan visible. Muchas veces discriminamos y eso se invisibiliza en muchos contextos o es parte de nuestras prácticas culturales. Por lo tanto, si uno se hace la pregunta entonces, ¿qué desafíos tenemos en esta materia? Acá, además de educar, tiene que ver con cómo vamos avanzando en una agenda cultural de legislación y de participación activa, individual y colectiva, en cómo transformamos algunos entornos. Si nosotros hiciéramos la prueba respecto a las conversaciones que estamos teniendo hoy día, o las conversaciones que podemos tener en nuestros espacios con amigos, con familiares, en nuestros espacios laborales, les aseguro que hay más de un sesgo, o más de un sesgo inconsciente, o más de algún estereotipo que está discriminando. Y eso conlleva a crear barreras, a crear obstáculos, a que alguien no va a tener ese espacio porque simplemente siempre se ha hecho así, porque así ha sido en lo cultural, o porque de alguna forma no ha existido la conversación o la apertura a establecer una mejora en este ámbito. Por lo tanto, acá me gustaría terminar esta intervención diciendo que hay un concepto bien potente que me gusta mucho para poder establecer este desafío y tiene que ver con cómo yo me empodero, cómo yo soy activo en esta promoción de la igualdad y la equidad de género, que incluya a las más diversidades posibles, que no estén cargadas de estos estereotipos y de estos sesgos inconscientes. Porque cuando se visualizan o cuando tenemos alguno por ahí, es seguro que de alguna forma estamos discriminando a alguien. Entonces, yo creo que tiene que ver ahí con esta práctica constante en educar y empoderar también estas conversaciones en los diversos espacios. Gracias, Alejandro. Voy a usar la pregunta que tenemos aquí en el chat. Dice, en esta mirada integradora de las nuevas masculinidades frente a las personas no binarias, género fluido y personas trans, sin duda pasan a ser un desafío mayor. ¿Cómo instalar estas realidades diversas en las políticas públicas? ¿Cómo incluimos las diversidades LGBTIQA+ en estas nuevas masculinidades? Tremenda pregunta, Andrés Rivera. Fíjate que justo tomando lo que mis colegas mencionan, ¿no? Las prácticas colaborativas, la participación activa,
la educación que nos cabe a todos, educar, 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 bajar las barreras, ¿cierto?, de los sesgos y los juicios y prejuicios, ¿cierto? Implementación de la norma 3262, fíjate que ocurre bastante que hay intención de certificar. A las empresas que han tomado el desafío, lo que nosotros hemos visto es que lo toman con bastante energía, dinamismo, pero solo dimensionan el tamaño de la tarea cuando están a pocas semanas de la primera auditoría antes de certificar, porque yo creo que no hemos dimensionado el gran cambio cultural que significa y para las organizaciones esta incorporación de la diversidad de género y ojalá, ¿cierto?, además las otras diversidades, ¿no?, las diversidades sexuales, etcétera, ¿no? Así es que empoderar talentos también mencionaba Alejandro. Ahí tenemos algunas ideas, Andrés. El modelo no existe, lo estamos construyendo. Así es que al menos sentirnos parte de eso ya nos hace pensar que estamos un pasito más adelante. Y antes que se nos pase la hora, última pregunta, aquí les pido... ¿Me puede Dale, dejar hacer un comentario breve? claro. Yo creo que tiene que ver además con todos y todas, ¿no es cierto?, quienes están presentes acá. Porque a propósito de lo que comentaba Alejandro y la pregunta de Andrés en el chat, creo que la responsabilidad activa y la participación activa de las instituciones y de las empresas en esta materia es lo que necesitamos para empezar a construir esa política pública. Cuando hablamos de reeducación es porque además tenemos que ser conscientes que muchos de nosotros nos quedamos fuera de apreciar cómo este cambio iba sucediendo mientras nosotros estábamos trabajando en las organizaciones. Entonces muchos nos encontramos con esta realidad cuando tenemos hijos adolescentes, ¿no es cierto?, o cuando los niños son sensibilizados en el colegio o viven una realidad cultural distinta a la que vivimos nosotros. Yo tengo 46, ¿no es cierto? Yo no sé qué edad tienen ustedes, todos jóvenes nos vemos, pero nos quedamos fuera y muchos de nosotros nos quedamos fuera. Por lo tanto, una forma de hacer participativo, de hacer gestión política y pública es que las organizaciones sigan involucrándose e involucrando a las personas, porque esta es una responsabilidad compartida, política y pública. Tenemos que acercar a todos y a todas a esta nueva realidad y a esta nueva forma de enfrentar los escenarios laborales. Así que de ahí también mi reconocimiento a todos y todas quienes siguen, ¿no es cierto?, y participan de este tipo de actividades. Sí, tenemos a Cristian con la mano levantada. Gracias, Ana Margarita. Mira, yo quiero hacer, a propósito de las reflexiones que ha hecho Iván, que ha hecho Alejandro, Carolina, y la pregunta que formula Andrés, yo creo que esto es primero un proceso de construcción. Este proceso tenemos que primero partir nosotros los varones en reconocernos que hemos estado en una sociedad de privilegio, donde el ser hombre nos ha permitido poder avanzar en desigualdad respecto al tema de las mujeres. Por lo tanto, yo creo que lo más válido, ¿cierto?, cuando uno lo hace desde la conciencia, es primero decir que uno debe declararse como, o por lo menos yo así lo hago, como un machista en desconstrucción. Es un proceso, esto no lo voy a hacer de la noche a la mañana, yo cuando trabajo en el Servicio Nacional de la Mujer, así como lo dice Alejandro, todos y cada uno de nosotros en distintos espacios tiene estos prejuicios, estos estereotipos, estos micromachismos que están presentes y que uno los tiene que ir desaprendiendo. Respecto a la pregunta que hacía Andrés, efectivamente, esto es un tema de Estado. Hace pocos días todos lo hemos escuchado, el presidente de la República, ¿cierto?, se ha declarado un gobierno feminista, y es una invitación, una interpelación a que pasemos de la declaración a la acción, ¿sí? Que nos hagamos cargos todos y todos como sociedad de que este cambio es necesario, es justo y necesario, diría un curita en la misa, y es necesario porque nos enriquece como sociedad. En lo particular, cuando las organizaciones hoy día hacen los procesos de implementación de la norma, así como cualquier otra política de género, ya han logrado entender que las mesas de género no son construidas por solamente mujeres. Tenemos que integrarnos también nosotros los varones, pero tenemos que hacerlo de manera activa, de manera propositiva, ¿sí? Porque de esa forma somos capaces,
además de la lógica de la integración de las diversidades, de las discapacidades, tener esta diversidad nos permite hacer uso a cada una del tema de las realidades, cosas que normalmente a veces no somos capaces de ver. La norma permite eso a través del sistema de gestión a través del sistema de gestión. Permite colocarse estos lentes de género, que es nuestro foco, ¿sí? Para poder hacer frente a estas barreras, a estas desigualdades. Porque no es un tema solo económico, es un deber moral, es un deber ético trabajar en estas materias. Súper potente, ¿no? Por lo tanto, ahí el llamado, ¿cierto?, a todos y todas los que estén hoy día conectados y tengan cualquier espacio de incorporación, de colaboración, ya sabemos, ¿no? Si lo está haciendo solo o sola, tiene que sospechar, no se puede. Tiene que ser colaborativo, tiene que ser con todos y todas, y tal como tú dices, tomarlo como un desafío, también un desafío ético. Iván, ¿tenía la mano levantada? Sí, un poco complementando lo que han comentado los colegas, yo creo que hay dos elementos súper importantes para poder impulsar esto, porque está el contexto, porque está el ambiente y porque está la necesidad, que es súper importante. Coraje, liderazgo. Coraje para asumir el cambio, porque no es fácil romper las estructuras que ya están, la forma de pensamiento, los sesgos conscientes e inconscientes propios y ajenos. Y liderazgo, porque solamente a través del liderazgo la gente empieza a imitar y son los que van a hacer el modelamiento. Y acá no estoy hablando de los liderazgos formales, estoy hablando de los liderazgos informales. Siempre hay una persona que es primo inter pares en todas las organizaciones. Pensemos que esa persona tiene que ser el primer sensibilizador, porque va a ser una cadena que después va a ser interminable y que va a generar el punto de impacto para que se pueda extender a toda la organización. Esos son los dos puntos que yo digo que hay que recalcar. Coraje para poder hacer un cambio que es necesario, liderazgo, porque los liderazgos son los que generan al final las conductas apropiadas, si lo sabemos conducir. Súper potente, ¿no? Porque ¿cuántos modelos de liderazgo tenemos, no? Es tan amplio como autores existen, basta con googlearlo. Entonces, nos ha pasado, ¿no? En instituciones donde de repente han querido hacer intervenciones y nosotros estamos colaborando en algún tema y no está definido el modelo de liderazgo. Entonces, queda un poco al azar. Y si ustedes se fijan, es un concepto tan clave, es un elemento tan central a la hora de ir modelando los cambios, ir empoderando a los trabajadores, trabajadoras, ir alineando hacia dónde queremos construir la forma de hacer empresa, la forma de hacer Estado, la forma de hacer una sociedad. Vamos a la última pregunta. Recuerden que pueden aquí, creo que tengo algo en el chat, déjenme mirar. Ana María, ¿te puedo Sí, dale. interrumpir un segundo? Claro. Sí, por acá les dije de Cernamés que no encontré la mano para levantar, así que por eso hablé así de sopetón. Pero yo quería agregar, porque ya me tengo que retirar, obviamente felicitar la iniciativa, la actividad. Creo que hoy día es fundamental que podamos reflexionar justamente sobre el rol de los hombres en la construcción de una sociedad más justa, de empujar organizaciones laborales mucho más equitativas, ¿cierto? Ir haciendo la invitación a que más hombres se sumen a esta conversación, porque como bien lo han dicho, y ya lo dijo Cristian anteriormente, las mesas de género no pueden estar únicamente compuestas por mujeres. Creo que también hay que abrir los espacios para problematizar de qué manera, ¿cierto?, la desigualdad también ha impactado a los hombres. Yo creo que también es importante poner ese tema sobre la mesa porque ya tenemos muchísimos diagnósticos de desigualdad, ¿cierto?, en función de lo que ocurre con las mujeres. Tenemos muchos datos, tenemos espacios de conversación. Eso es una realidad, es potente y existe, pero creo que también es fundamental que podamos generar otros espacios tal vez más íntimos y más seguros en donde también los hombres puedan manifestar de qué manera les ha impactado, ¿cierto?, la sociedad patriarcal, el machismo. Ya lo decía antes, no me acuerdo quién lo mencionó, creo que no sé si Alejandro o Iván, pero ¿cuánto les ha afectado a los hombres, por ejemplo, esta frase de los hombres no lloran? ¿Cierto? O por ejemplo también cómo podemos hacer los vínculos con las tasas de suicidio en los hombres, que son mucho más altas que en el caso de las mujeres, con el incumplimiento del rol de proveedor.
No sé si es que han visto datos respecto a eso, pero es súper curioso cuando uno se empieza a meter en profundidad mirando los datos de suicidio en varones, ve que en muchos casos sucede que han perdido su trabajo anteriormente. ¿Y qué es lo que pasa ahí? El peso de la cultura no les permite vivir, es decir, no pueden seguir cumpliendo con su rol de proveedor, son cuestionados, ¿cierto? Bajo la lógica clásica, digamos, de la masculinidad, de la masculinidad que tanto daño nos ha hecho en realidad como sociedad, yo creo. Entonces creo que hoy día la invitación un poco es a eso, es a seguir conversando, es a seguir problematizando la masculinidad en este caso, las diferentes formas, ¿cierto?, de poder ser hombre, y también yo creo no perder nunca la posibilidad de tener estas conversaciones en nuestros espacios más cotidianos. Yo creo que también ahí deberíamos tomar la responsabilidad. Yo creo que siempre hay que tomar la responsabilidad de identificar cuáles son mis ámbitos de acción más cercanos donde podría incidir, porque finalmente el cambio cultural no solamente se concreta o se empuja desde lo macro, ¿cierto? Desde las organizaciones, que sin duda eso viene muy bien, porque facilita, ¿cierto? Instalar la norma es una oportunidad, pero increíble para las organizaciones para poder cuestionar todo lo que existe y poder construir una cultura organizacional mucho más justa y equitativa. Pero también es importante que cada uno y cada uno de nosotros tome también sus espacios familiares o de confianza con sus amigas y sus amigos para poder cuestionar y problematizar estos temas. Y desde ahí, ¿cierto?, poder ir empujando los cambios que queremos desde lo más micro, pero creo que eso nos va a ayudar a apurar la marcha, ¿cierto?, porque sabemos que ya nos quedan 135 años más o menos para alcanzar la equidad de género según los datos del World Economic Forum, así que nos queda todavía mucho por hacer, así que tenemos que tomar acción rápidamente, no al ritmo que vamos, tenemos que cambiar el ritmo, ¿cierto? Avanzar con mucha más celeridad, porque de lo contrario, ninguna de las personas que está aquí, ni tampoco nuestras hijas e hijos, ¿cierto?, va a poder ver una sociedad equitativa. Así que muchas gracias por la invitación, por la actividad, también por la gestión, a Cristian Nostroza, nuestro encargado regional de O'Higgins. Siempre viene muy bien tener instancias de este tipo, así que yo me despido porque tengo otro compromiso, pero les dejo para que puedan continuar con la actividad. Gracias, Leslie. Tocando algunos temas sensibles. Nosotros preparando el webinar de hoy, efectivamente, casi partimos solo 2 o 3 mujeres. Y entonces con esta tarea que tenemos todos y todas de que también sean los actos cotidianos en cada pequeña cosa o gran cosa que hacemos al día, bueno, era natural, esperable y por supuesto teníamos que convocar, ¿cierto?, a los miembros masculinos de nuestro equipo y poder mostrarles a ustedes la mayor diversidad de ideas también, porque todos nosotros contribuimos desde un lugar distinto, ¿no? Así es que queremos un poco mostrar que es posible. En esas cosas, cuando estén implementando la norma en sus instituciones o en sus empresas, cuando estén impulsando alguna idea, siempre con forma colaborativa, siempre con miradas diversas y, como tú dices, acelerando el ritmo, porque yo esperaba que fuera la generación de mi hija la que tuviera mayor equidad, pero a este ritmo estamos quedando cortos, así es que tenemos ahí una tarea súper pendiente. Gracias, Leslie, nuevamente. Tenemos en el chat, Andrés Rivera, ¿cierto?, agradece la respuesta, comparte plenamente la idea de educar, las instituciones y empresas abren espacios de sensibilización, educación real y efectiva. Muchas veces a nosotros nos toca, sobre todo en los talleres de liderazgo, que los y las participantes les cuesta identificar un líder de esos inolvidables, pero sí sabemos que los liderazgos marcan la forma en que trabajamos. Entonces ahí tenemos que seguir también apoyando a empoderar nuevos liderazgos y también desafiar a los liderazgos existentes. Javiera Velázquez, y esta es la maravilla de estos webinars, que es cierto que cansa la pantalla, pero mire que también tenemos aquí una sugerencia de una lectura que probablemente no habríamos llegado, ¿cierto?, a esta lectura si no es por la sugerencia de Javiera, que propone un libro de Michael Kaufman,
las 7 P's de la violencia de los hombres. Así es que para los amantes de la lectura, ahí ya tienen tarea. Para los amantes de la acción, se llevan un par de ideas, ¿cierto?, para implementar. Tenemos a Marcela Díaz, ¿sí? Dice, ¿cómo explicar que no queremos una actitud paternalista, sino que una actitud de igualdad y respeto? Ay, Marcela. Yo veo sonreír ahí a la Carolina. A ver, Carolina, ¿qué te provoca la pregunta? Que es muy intensa, por eso a mí me hace suspirar, porque es bien frecuente esta realidad. Claro, y desde donde lo expresa tal vez de una cultura masculinizada, ¿no es cierto? Donde casi que en las secciones de inducción de las mujeres a este tipo de organizaciones, los hombres sienten que deben protegerlas, ¿no es cierto? Y en esa protección, ¿no es cierto?, que puede ser un acto inconsciente no malintencionado, ¿ah? Sino que más bien de cuidado. Muchas veces se cae en una excesiva protección y finalmente en limitar las acciones, las verbalizaciones o los desafíos que esas mujeres pueden hacer en algún tipo de reunión. Recuerdo recientemente en un acompañamiento de un mentor que me comentaba que lo vio claramente en una reunión ejecutiva donde por el cuidado o por el supuesto cuidado, ¿no es cierto?, de esta nueva ejecutiva, sus ideas fueron presentadas o con más fuerza por otro ejecutivo. Entonces, efectivamente, que el cuidado no se transforme o que la protección no se transforme, ¿no es cierto?, en quitar visibilización y quitar espacio. Y por el contrario, que esa actitud proteccionista no malintencionada se transforme justamente en la posibilidad de aperturar los espacios, de ayudar a la visibilización y de actuar como un mentor en la organización, entregando las claves no declaradas de la cultura que le puedan servir a las mujeres para instalarse mejor. Es vital, a propósito, porque muchas organizaciones buscan empoderar a las mujeres y están en esa tarea. Pero cuando hemos colaborado en formar a los mentores de esas mujeres, también yo ahí sugiero, pero esa herramienta es clave, porque justamente los mentores con cultura masculina tradicional se instalan desde ahí. Vamos a ayudar a estas mujeres, ¿cierto? Las vamos a proteger y aquí, bajo mi alero, crecerá a mi forma. Y eso no queremos mujeres en el mundo del trabajo para hacer más de lo mismo, ¿no? Queremos empoderarlas y queremos mentorearlas para que comprendan las claves y partan la carrera sin las barreras adicionales con las que parten las mujeres. Pero por eso el trabajo de mentores es tan vital, ¿no?, cuando se está incorporando mujeres a una institución. Así es que súper legítima el desafío, Marcela Díaz, explicarlo justamente desde la empatía probablemente. En algunos casos yo le preguntaba directamente al ejecutivo, ¿y por qué le hace pensar a usted que ella necesita que usted la proteja? Y es una pregunta inocente, pero muy provocadora, y que sirve mucho para darse cuenta que uno está haciendo algo que desde el propio paradigma y no desde el paradigma de la mujer profesional o trabajadora que se está incorporando, ¿sí? Tenemos otro comentario. También Sebastián, ¿cierto? Sebastián Fernández nos aporta con otra lectura, así que para que no se nos pase, la vamos a agregar en la PPT, para que cuando les vamos a enviar, y probablemente ahí les ponemos las referencias para los lectores, debates y reflexiones en torno a las masculinidades, analizando los caminos hacia la igualdad de género, Tania Esmeralda Rocha, Ignacio Lozano Verduzco, dice. Así que Sebastián Fernández, gracias por el aporte, ¿cierto? Así que nos tenemos que poner a leer. Camilo Drago dice, poder hablar de las discriminaciones positivas, ¿sí? No sé muy bien, Camilo, en qué estabas pensando, si es que puedes ahí darnos más luces
podríamos hablar, ¿no?, de las discriminaciones positivas, pero estoy pensando que a lo mejor estabas pensando en algo específico, si estás por ahí. No parece. Ya. Vamos a dejar eso en pausa por si aparece Camilo. ¿Ah? Carlos Moya dice, estimades, ¿qué opinan de los espacios separatistas? Dice, en mi caso estoy de acuerdo y creo que son espacios necesarios para el tratamiento profundo de temas de género. Como dijo Alejandro, hay que saber cuándo estar y aportar y también saber cuándo no estar. ¿Qué dicen los colegas aquí? Alejandro. Sí, retomando la discriminación positiva, yo creo que da para un nuevo webinar. Es un gran tema, la discriminación en Chile se instala como concepto, se ha instalado como una práctica. A propósito de los aportes de Andrés, hoy día el segmento poblacional más discriminado, con más tasa de suicidio adolescente, inclusive de niños, ha sido también la población de diversidades de género. Por lo tanto, hay una gran tarea ahí por hacer, porque esto no son conversaciones de adultos respecto a si dónde ponemos a nuestros bebés para que no sean discriminados o etcétera. O sea, hay una formación también inicial que parte desde nuestra crianza, parte de nuestros espacios iniciales educativos, donde hoy día están ocurriendo cosas. Y a propósito de eso, yo creo que también da un espacio para una siguiente instancia de discriminaciones positivas, como instalar o reflexionar acerca del concepto. Porque en Chile se instala la discriminación por discriminación arbitraria, y es cuando carece de fundamentos. Entonces ahí la pregunta es, ¿necesariamente solo sea por carecer de fundamentos? Y ahí yo creo que hay un gran espacio para el debate, porque hoy día está ocurriendo algo muy importante a nivel país, a nivel mundial. De hecho, vamos a tener una constitución que tiene algún grado de paridad y tiene algunos elementos bien importantes que buscan la promoción de la igualdad y la equidad de género. Yo creo que hay que ver ese fenómeno, hay que analizarlo, hay que participar, porque ahí hay una oportunidad. Ujú. Respecto al último comentario que habían realizado, yo creo que más habla, cuando instalamos el foco en lo separatista, estamos señalando que hay espacios para hombres y para mujeres. Entonces, o espacios para estos y estas otras personas. Entonces yo creo que eso podría eventualmente ser un riesgo desde el punto de vista de que no nos encontremos en alguna posibilidad conversacional común, y por lo tanto podríamos estar mirando cosas diferentes de lo que nos pasa. Ahí el comentario y la sugerencia a propósito de aquello es cómo nos encontramos en base a temas comunes. Cómo instalamos esas conversaciones que son urgentes en nuestras comunidades laborales, que son urgentes en nuestras comunidades educativas, que son urgentes en nuestras familias. Porque ahí están los temas que hoy día están presionando o están gatillando discriminación, inequidades y desigualdades en lo social. Y esto se ha estudiado, hay un sinfín de investigaciones que así lo han determinado. Hay ciertos segmentos poblacionales que son más discriminados, que son más estigmatizados, que son más vulnerados en derechos, en garantías y también en esto lo que estamos conversando. Y estos son las mujeres y la población de diversidad de género. Gracias, Alejandro. ¿Sí? Efectivamente, ¿cierto? Los espacios ahí separatistas pueden permitir la conversación profunda, ¿cierto? Hay temáticas también que requieren cierta división de las conversaciones hasta que se trabajan las confianzas internas para que se vayan abriendo esos temas. Tenemos aquí, bueno, aquí Cristian, ¿no?, menciona que efectivamente Aramark parece que está avanzando, ¿cierto?, en línea de la diversidad de género, así que también nos alegramos por eso. Camilo que da las gracias, y luego tenemos a Javiera Velázquez, dice abrir cifras oficiales, un punto en el que estamos al debe.
justamente porque no se vincula de manera directa esta temática con la violencia hacia personas trans o por razón de orientación sexual, donde también hombres no cumplirían con esta masculinidad hegemónica. ¿Sí? Súper de acuerdo, pues tenemos ahí tarea pendiente con poner el tema sobre la mesa, ¿no? ¿Cuáles son esas cifras oficiales? Efectivamente, hemos trabajado la incorporación de diversidad sexual en algunas organizaciones y sabemos que sigue golpeando la idea de la masculinidad hegemónica. Entonces, son barreras que tenemos que ir trabajando y sin duda las cifras oficiales son un apoyo. Así que gracias, Javier, ahí por tu comentario. Cristian Inostroza, el hombre cero es un concepto se ha utilizado en la literatura y que desde hace algunos años ha saltado también a las teorías del comportamiento, referido especialmente a aquellos hombres que se niegan a repartirse las tareas propias del hogar y la crianza con las mujeres. Hombres a la antigua, como coloquialmente también se les conoce. ¿Sí? Ahí, bueno, refiere, ¿cierto?, a la revista Ya, que publicó el estudio llamado La radiografía del hombre cero, que se realizó en el Centro de la Universidad Católica de Encuestas y Estudios Longitudinales en conjunto con ONU Mujeres y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y en este se encontraron datos muy elocuentes. 38% de los hombres destina 0 horas semanales a tareas domésticas, el 57% dedica 0 horas al cuidado de niños y el 71% dedica 0 horas al apoyo escolar de sus hijos e hijas, mientras que las mujeres dedicaron 14 horas semanales más que los hombres al cuidado de niños menores de 14 años. Cifras dramáticas. Nosotros hemos usado este instrumento también en algunos otras audiencias y es bien sorprendente, porque lo peor es que muchos hombres no están conscientes de que son bien ceros en la cosa de la corresponsabilidad, en la tarea doméstica o en la crianza compartida. Así es que despertar esas conciencias ha sido también un trabajo en el que podemos colaborar. Ahí se estaba despidiendo de Anuncia. Tenemos el link para el libro también. Tremenda audiencia ahí colaborativa. Muchas gracias. Marcela comparte plenamente las ideas desarrolladas. Sin embargo, lo fundamental es la educación y reeducación de las generaciones que actualmente se encuentran en cargos estratégicos. Sin duda es un foco, ¿sí? Como nosotros miramos las organizaciones desde la perspectiva sistémica, efectivamente es uno de los elementos, pero proponemos también que haya distintas fuentes de presión, grupos actuando en forma paralela, porque ya abandonamos y tenemos que abandonar la lógica secuencial, la causa y el efecto. Entonces, efectivamente, trabajemos en los cargos estratégicos, reeduquemos a este grupo al mismo tiempo que trabajamos en otros elementos tan potentes como ese. Iván. Oye, quería hacer un hincapié en uno de los comentarios que hicieron que, bueno, tiene que ver desde el punto de vista desde yo participo de esta reunión. Creo que el tema de la transparencia de la información es súper importante. Así como hemos hablado de procedimientos, de modelos, de la forma en que debería operarse para poder sensibilizar, hay una línea base. La línea base es la información. Efectivamente, yo creo que desde que nació la inquietud, desde que la sociedad se dio cuenta que tenía que hacer un cambio con esto, se está registrando una data, pero una data que no es conocida. Y así como hay distintos estamentos dentro de la sociedad que tienen que cumplir un rol, yo creo que dentro del nuevo ambiente o contexto que hay, sería interesante que los medios de comunicación masivas y los medios de comunicación internos de las organizaciones también se hicieran eco y empezaran a transparentar esta información, porque es la única manera de evitar el negacionismo, que es súper también una de las barreras más grandes. Lo que no tiene data no se puede gestionar. Acá hay data, se puede gestionar. Tienes los datos a la mano y te vas a dar cuenta que efectivamente hay varias realidades aberrantes en algunos casos, como el tema de los suicidios, como el tema de esta discriminación en niños menores, que tiene que cambiar, y la única manera que eso cambie o que movilice a la gente es que quede expuesta. Y se puede exponer en primer lugar a través de las cifras y después a través de los testimonios. Pero tienen que
ser parte de la discusión también, porque es la única manera de hacer una conversación y un trabajo y una gestión informada. Gracias, Iván. Es que es tremendo punto, ¿ah? El que tú tocas y confirma el punto anterior. ¿Se fijan que tenemos que trabajar desde los lentes que cada uno tiene? ¿Ah? Tal vez el caso de ahí de quién era que comentaba, ¿no? Claudia, me parece. No, Marcela, ¿no? Que el foco, el reeducar el punto estratégico, sí. ¿Ya? Pero Iván dice, bueno, y los que estamos en este mundo de la comunicación tenemos que partir por esto otro, ¿no? A publicar, evidenciar. Sabemos que para muchos ejecutivos hoy día o personas que ocupan cargos estratégicos, tener el dato a la mano es una cosa, ya es un avance. Ahora, ser capaz de leerlo, promoverlo, difundirlo, eso ya son palabras mayores. Entonces, todos, desde los lentes que estamos usando, somos un aporte a a estas conductas de cambio y los nuevos desafíos de la masculinidad y la diversidad. Marcela nos sugiere también el blog y el Twitter de Miguel Lorente para los que quieran mirar allí. Él hace cursos en la Universidad de Granada. Christopher Saldivia sin duda recupera ahí y el valor de la discriminación, ¿cierto? No siempre es algo negativo, efectivamente. Toda la razón, porque permite, ¿cierto?, ayudar a discernir qué cosas nos sirven, qué cosas no. Marcela, dale con tu... ¿Tienes la mano levantada? Tenemos aquí Sí, un... sí. Mira, respecto del comentario que hice en el fondo, sí, obviamente es importante o creo muy importante que las personas que ocupan hoy día cargos de liderazgo en el fondo conozcan la norma y en el fondo, si bien son cambios culturales muy, muy fundamentales, empiecen de a poco a tomar conciencia de aquello, porque no sacamos nada, o no quiero ser pesimista, digamos, con mi opinión, pero de pronto si en una empresa que a lo mejor está certificado con la norma, pero tiene trabajadoras que tienen que cumplir metas y se les exige igual que a los hombres, y sin que haya, digamos, una conciencia de corresponsabilidad en sus hogares, finalmente las termina reventando. Entonces, es fundamental, y te lo comento, digamos, sin querer hacer polémica en un caso real. Ujú. Mi hermana trabaja en una institución financiera y se conoce, digamos, de mujeres que en el fondo tienen que cumplir metas porque sus áreas, digamos, así lo exigen. Sin embargo, no se visualiza esta parte, digamos, de esta doble función que tiene que luego cumplir en el hogar. Entonces, realmente el tema de la pandemia fue un tema muy, muy complicado y porque en el fondo tenía que seguir rindiendo, independiente de que si tenía hijo y eso. Entonces, por eso creo que si bien es lo que tú dices súper importante que tiene que haber este grupo paralelo que está ejerciendo presión, digamos, que no necesariamente corresponde a los líderes de las instituciones o de las empresas, qué sé yo, sí hay que hay que llegar de alguna forma a ellos para concientizar. Por último, como dices tú, que tenga el dato a la mano. En el fondo algo yo creo que le va a provocar el número. En algunas organizaciones lo hemos visto, que el dato en realidad es la piedra en el zapato. ¿Ah? No siempre logramos que haya cambio conductual, pero ya instalamos la piedra en el zapato y eso también se valora, tienes toda la razón. Y aquí el desafío para todos los que están pensando en certificarse, la certificación es un tremendo aporte en sistematizar, evidenciar, poner los temas sobre la mesa. La tarea no termina una vez que la institución se ha certificado, la tarea está empezando. Porque ustedes saben mejor que nosotros, ¿cierto? Que la conducta, cambiar la conducta no es nada fácil, ¿sí? ¿Cuánto nos cuesta, ¿cierto?, a los niños que instalen un hábito, ¿ya? Que se laven los dientes, cosas así como tan necesarias. En las organizaciones cambiar conductas, cambiar cultura tampoco es fácil. La norma nos permite revisar procedimientos, integrar, poner los temas sobre la mesa, tener un marco, ¿cierto? Desde el cual vamos a validar ciertas decisiones que se pueden tomar
Y eso requiere cambios conductuales tanto de trabajadores, trabajadoras, líneas medias y ejecutivos. Entonces, sí tenemos que instalarlo en los ejecutivos, sí tenemos que levantar la data. Y si usted trabaja en otro ámbito y dice, bueno, yo trabajo, qué sé yo, en finanzas, bueno, desde ese lugar va a tener que aportar si usted trabaja, qué sé yo, desde marketing o cualquier otra área, ¿no? Entonces, el cambio planeado, colaborativo, sistemático y sostenido nos va a permitir acelerar. Cristian, tienes tu mano levantada. Gracias, Margarita. Mira, solamente señalar lo que decía la Marcela, que efectivamente que los ejecutivos que no hacen este trabajo desde la convicción y lo ven solamente como una oportunidad de negocio, están condenados al fracaso. Yo creo que finalmente la organización y toda la sociedad tiene que entender que debemos de hacer, dejar de hacer las cosas de manera como lo veníamos realizando, ¿sí? Estamos en una nueva era, lo que se hacía, como decía Alejandro, si mantenemos y terminamos replicando lo que se ha venido haciendo de forma permanente, porque así estábamos acostumbrados a hacerlo, no nos conduce a nada bueno, ¿sí? Yo creo que es momento de pasar, como dije hace un rato, de la declaración a la acción, colocarnos los zapatos, o el taco alto o el zapato más de baile y salirse a la cancha a correr, ya no a seguir trotando o caminando, porque este es un tren que ya está en movimiento y está en movimiento hace mucho rato. El tema de la equidad de género, hace un rato la gente pensaba que era solamente un tema de moda, y si lo pensaban así, es una moda que llegó para quedarse, y que es cada vez más integradora. Ya el tema el concepto que se ocupaba muchas veces del feminismo, la feminazi, en muchos espacios dejó de estarlo, ¿sí? Hoy día se entiende que el feminismo no es la antítesis del machismo, muy por el contrario, ¿sí? Y eso también hace o ha permitido ir enriqueciendo el tema cultural y particularmente permeando a los grupos de los más jóvenes. Y creo que en consecuencia, si somos capaces, como decía Alejandro, como decía Iván, Andrés Rivera, colocando este tema sobre la mesa y particularmente sobre la juventud, vamos a tener la posibilidad de que cuando lleguemos a viejos, si es que llegamos, tengamos una sociedad no solo más diversa, sino que más inclusiva y mucho más tolerante, que creo que también es una de las grandes cosas que nos va a faltar. Gracias, Cristian. Vamos a tomar entonces la metáfora, porque correr con taco no es nada fácil. Así es que nos tenemos que hacer esta última pregunta, pues, ¿cierto? ¿Qué se necesita entonces? ¿Qué más necesitamos? Sabemos que hay un gran número de varones, ¿cierto?, que buscan hoy dejar de ser machistas, ¿ya? Pero tampoco quieren hacerse femeninos, ¿ya? Muchos reconocen que ya no pueden seguir siendo sexistas y homofóbicos, pero no quieren dejar de ser masculinos. Hay un interés y mayor preocupación que consiste en cómo asumir la masculinidad de un nuevo modo, ¿ya? Si las mujeres de hoy buscan empoderarse, no hay ninguna razón para desear que los varones se conviertan en seres, entre comillas, débiles, ¿cierto? Como esta idea, si no eres hombre, entonces eres mujer y por tanto débil, tal como se les ha enseñado a las mujeres. Se necesita romper con la sujeción a los modelos de mujer, frágil, sumisa y varón fuerte, agresivo, y mucho menos se debe desear una situación de igualdad en base a los patrones masculinos prevalecientes en el pasado. Como decía por ahí alguien, ¿no? Si incorporamos mujeres para que trabajen como hombres, nos estamos perdiendo, no entendieron nada, nos estamos perdiendo el valor de la diversidad. Entonces, ¿qué más se necesita, Carolina Bustos, desde tu perspectiva? Aquí les voy a pedir a los colegas del panel, ¿cierto? Breve para que dejemos espacio ahí al resto de las preguntas. Carolina. ¿Qué más se necesita? Desde lo que me ha tocado, ¿no es cierto? Y principalmente en esta gestión de organizaciones con enfoque de género, creo que necesitamos más hombres que valoren la diversidad, que comprendan el proceso de la igualdad, que lo valoren, que lo aprecien, que se comprometan, ¿no es cierto? Y que desplieguen comportamientos organizacionales acordes, como por ejemplo acciones positivas
para la incorporación, mantención y desarrollo sustentable de las mujeres, principalmente en industrias masculinizadas. Botón de muestra, una empresa hace un par de días me comentaba, una empresa que maneja mucha carga, me comentaba que cambiaron el proceso de desarrollo de mujeres, ¿no es cierto? Y generaron un plan de desarrollo de carrera distinto, porque el desarrollo base incorporaba mucho manejo de carga. Lo más relevante es que esta idea fue propuesta por el gerente del área, varón, para favorecer a las mujeres. Entonces, acciones positivas, valor, ¿no es cierto? Y capacidad de convencer de que las mujeres pueden aportar al negocio desde posiciones distintas. Tan clave, ¿ah? Ahí sacó aplausos de Carlos, ¿ah? Súper de acuerdo parece con su emoticón ahí. Vamos, Iván, ¿cómo lo ves tú desde tu mirada? Y yo volvería un poco sobre la idea de que lo que habría que promover efectivamente no es empezar como a tomar esta figura del hombre y desetiquetarla y empezar a sacarle cosas, qué es lo que yo no quiero que hagas, qué es lo que no me gustaría que pase, sino justamente promover las conductas que nosotros sabemos que van a generar esta masculinidad acorde con este proceso de cambio que se está haciendo. En el fondo es decirle, oye, yo no quiero que te deshagas de estas cosas, lo que necesito es que empieces a empoderarte y promuevas este otro tipo de conducta, no utilizar el poder para alcanzar cosas, disfrutar el tipo de trabajo que tú realizas en tu pega, pero también en tu hogar, compartir las labores domésticas, preocuparte de no promover una educación sexista, homofóbica. Eso mismo que se va a empujar va a permitir en el hombre desprenderse de aquellas actitudes que son nocivas y que esta masculinidad tóxica que en este momento es lo que impide un poco avanzar en este tipo de cosas. Yo creo que ese es un elemento súper central desde el punto de vista de cómo enfocar esto, para que no se produzca esta resistencia, sino que se produzca esta colaboración, porque en el fondo lo que le estás dando a la persona no es que tiene que corregir, sino que en realidad tiene que crecer. Y el crecimiento siempre es una actividad que va a ser bien recibida. Exactamente, que cambio de paradigma, ¿cierto? Quiero que dejes de ser, cuando en realidad podemos decir quiero que crezca, ¿no? Christopher tiene su mano levantada. Sí, hola, buenos días. Mira, la verdad, hablando del tema de lo masculino, lo femenino, yo tengo mi propia percepción con respecto a eso y creo que la gente se olvida un poco de lo general. Cada persona tiene características de personalidad, independiente de que sea masculino o femenino, o sea, la persona se construye en base a eso y lo hace ser quien es. Considero esto que hablaban de no dejar de ser masculino, o sea, primero preguntarse qué es ser masculino. ¿Por qué lo femenino es algo negativo, siendo que todos tenemos, por ejemplo, madres que son contenedoras, que son pacientes, que son tolerantes? Creo que trabajar lo femenino no te convierte en una persona femenina, sino más allá, te hace crecer dentro de tus mismos parámetros. Considero el tema de, por ejemplo, las labores domésticas. O sea, eso es ser un adulto funcional. Yo vivo solo, yo hago aseo, cocino, trapeo, limpio, lavo, entonces no tiene nada que ver con ser más o menos hombre, sino que tiene que ver con cómo yo funciono en mi vida. Por eso molesta un poco el término de esta persona es femenina o esta mujer es masculina, por ejemplo, que también pasa eso, que la mujer que tiene un liderazgo masculino es mal vista versus un hombre que sí lo ejerza como concretamente, entre comillas. Entonces yo creo que no olvidar el tema valórico también, ¿ya? Porque en el fondo el tema de la homofobia, el tema de discriminar negativamente, son prácticas violentas y se supone que nosotros tenemos que crecer en base a solidaridad, generosidad, ¿cierto? Empatía. Entonces, el tema de lo masculino y lo femenino yo creo que debería quedar de lado. Tenemos que hablar de características de personalidad, de que la gente pueda asumir su esencia, ¿cierto? Y también poder también generar mejores vínculos, ¿ya? Porque hay actitudes que son separatistas y en realidad somos todos seres humanos, hay que verlo así. Siento que se ve mucho esto desde la línea de los feministas, desde lo machista, versus olvidan como lo central, porque promovemos violencia, promovemos separación, cuando deberíamos ser una unidad. Eso es lo que considero. Creo que ya debería dejarse de conversar de qué es ser hombre o qué actividades son para hombres, qué actividades, porque al final
estamos coartando también a nuestros futuros hijos o a nuestros niños actuales de que puedan desarrollarse adecuadamente y no sentirse etiquetados en, ay, si hago deporte, no sé, handball, fútbol o básquetbol y soy mujer, voy a ser masculina. No, no tiene que ver con eso. ¿Sí? Siento que hay que hablar siempre como desde las características de personalidad y que eso es lo único que te va a hacer único, porque en el fondo nadie es irrepetible. Yo quería hablar con respecto a dejar de ser masculino, no. Es aprender a hacer otras cosas, es aprender a incluir otras cosas. Eso quería aportar. Muchas gracias, Christopher. Súper, súper interesante tu planteamiento, porque justamente lo que es esta provocación, ¿cierto? Esta molestia que tú dices que provoca esta mirada, es la que nosotros queremos justamente transmitir, que moleste, que nos haga pensar, que no se nos haga normal, natural, ¿cierto? Que haya esta separación de hombres y mujeres. Ya sabemos que tenemos que salir del blanco y del negro, tenemos una amplia gama de colores a la que tenemos que acudir, así como refuerza Javiera también, ¿cierto? Que hay, y tú mencionabas, mujeres que son contenedoras, cariñosas, y también, dice Javiera, madres que son trabajadoras, toman decisiones y lideran, ¿no? Entonces, claro, somos integrales. Y esta separación, esta polarización nos ha hecho mal como sociedad, y para la gestión de crisis, para los mundos globales, necesitamos miradas integrales. Así es que con esa energía que nos transmite Christopher, efectivamente, nos tenemos que poner a trabajar en qué más se necesita. ¿Ah? Alejandro, ¿nos quedaba tu intervención? Sí, ahí hay un elemento que quiero adicionar a la conversación a propósito de la pregunta: ¿qué necesitamos además? Yo creo que hay algo clave y que tiene que ver con todo lo que hemos conversado, y es entender que la igualdad y la equidad de género es un derecho humano. Es un derecho humano que nos posibilita establecernos como iguales en una sociedad, nos posibilita entender que tenemos garantías, que tenemos la posibilidad de vivir en ambientes libres de violencia, que tenemos la posibilidad de, a partir de las diferencias, por las que decía Christopher, ¿cierto? Si una mujer puede ser masculina sin ningún problema, un hombre puede ser femenino sin ningún problema, en el entendido de lo que la sociedad también ha construido sobre eso, en la medida que se respete los derechos humanos, porque esa es la base fundamental de cualquier sociedad que vive en convivencia y que se puede respetar a sí misma. Qué importante, ¿ah? El marco regulatorio. Mira cómo se nos puede olvidar que era un derecho humano. Por supuesto que lo es, pues, claro. Entonces, tenemos muchos desafíos. Nosotros lo que más nos interesa transmitirles es que estamos trabajando juntos y juntas, ¿cierto?, en contribuir a la incorporación de la diversidad en el mundo del trabajo. Queríamos pensar juntos y pensar con ustedes el tema de las masculinidades positivas de manera colaborativa y desde la diversidad. No podríamos haberlo hecho de otra manera. Preguntas, comentarios, ¿alguien que quiera agregar algo? Entonces, para ir cerrando, les quiero pedir, ¿cierto?, a nuestros panelistas de hoy sus palabras ahí, con qué les gustaría que las personas que se conectaron hoy se fueran, ¿cierto? ¿Qué mensaje quieren dejar desde sus propias miradas? Carolina. La importancia de transversalizar en todos los procesos de la organización el enfoque de género, ¿no es cierto?, la importancia y la relevancia independiente de la naturaleza del negocio y de las características propias de las áreas más masculinas, más femeninas, ¿no es cierto?, como a veces se las cataloga. La necesidad de transversalizar esta mirada y de estar permanentemente conversando de la igualdad y la equidad al interior de la organización.
Gracias, Carolina. Súper importante desafío. Vamos, Iván. Sí, bueno, destacar o enfatizar el tema de que esta es una tarea que tenemos que asumirla todos. O sea, lo peor que podemos hacer es pensar que el trabajo que se va a realizar aquí, hemos dicho que hay algunas responsabilidades que son a lo mejor más importantes que otras, pero esto tiene que ser una tarea que tiene que ser asumida por todos. Esto no es la acción de un grupo de iluminados, esto somos todos los afectados y todos los favorecidos, por lo tanto, la convocatoria es que todos nos hagamos parte de esto porque al final, tal como detonó la consulta de Christopher, a la base de todo esto no es lo importante si somos buenos hombres o malos hombres, o buenas mujeres o malas mujeres. Lo importante es que seamos buenas personas. La única manera de ser buena persona es que generemos efectivamente ese tejido social a través de la colaboración, de la conversación, pero sobre todo sobre la base de información verdadera. Eso. Gracias, Iván. Alejandro. Sí, ahí la invitación es culturizar la conversación, es decir, que no solamente se lleve porque hay una norma, sino porque necesitamos una cultura diversa, distinta, una cultura que integre, una cultura que sea solidaria y responsable con los derechos y la dignidad de las personas. Y por lo tanto, el enfoque de los derechos humanos es clave para sustentar estas prácticas en la organización. Gracias, Alejandro. Tenemos ahí algunos comentarios de agradecimiento en el chat. Ariel Ramos, Paula Vergara, cierto que agradecen la actividad. Cristian Dinostroza, ¿quieres dejar algún mensaje antes de que cerremos? Muchas gracias. Solo agradecer por la participación, agradecer por estar hoy día con nosotros y con usted, y con Humana en esta actividad. Para nosotros ha sido tremendamente valioso entender y comprender que el tema de las alianzas público-privadas son necesarias. La diversidad, llegar con estos temas a lo largo de todo el país es un requisito, es una necesidad. Democratizar, ¿cierto?, el tema de estos contenidos, no solo como decía Alejandro y Iván, nos ayudan a ser mejor personas, ¿sí? Nos ayudan también a poder desarrollarnos tanto como personas, pero también como profesionales. Así que solamente eso, reiterar los agradecimientos por estar hoy día acá presente, queriendo dejarlos invitados para próximas actividades que esperamos poder seguir desarrollando durante el presente año. Así que muchas gracias. Fantástico, gracias Cristian, a todos y todas los que se han conectado. Para nosotros un placer ser parte de esta comunidad. Quedamos por supuesto disponibles para cualquier duda, podemos hacer llegar el material, etcétera, ¿cierto? Siempre con la idea de colaborar y hacer un mejor lugar para trabajadores y trabajadoras de este país. Así es que muchas gracias nuevamente, que tengan muy buenas tardes y un feliz resto de semana. ¿Ah? Queda poco para que pase marzo. Así es que ánimo, saludos, un abrazo a todos y todas. Que estén muy bien. Chao. Saben aprovechar. Súper.